Gracias, Rocío. Rocío ya estás bien conocido en la Infostele. Rocío Silva, abogada, poeta, escritora y sobre todo activista de derechos humanos, que ha sido secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también. Vamos a conversar sobre el Frontón. ¿Tú te acuerdas cómo fue hace 30 años los sucesos del Frontón? ¿En qué momento sucedió y cuáles fueron los antecedentes? Bueno, bueno, lo que yo recuerdo es que fue muy confuso en el momento, ¿no? Pero, a ver, los hechos del Frontón suceden el 18 y 19 de junio de 1986. Alan García había subido como presidente de la República a los 35 años, ¿no? Desde el partido aprista, que era un partido considerado como, digamos, social izquierda, ¿no? O socialdemócrata, ¿no? Digamos. Y entonces había una gran expectativa, ¿no? sobre el gobierno de Alan García, ¿no? Cuando la Internacional Socialista decide hacer su encuentro central en Lima, precisamente porque Alan García, que formaba parte de la Internacional, era presidente del Perú, entonces lo que sucede es que un grupo de presos de los 3 establecimientos penitenciarios más grandes, uno de ellos el establecimiento penitenciario Juan Bautista, pero que nadie lo conocía así, sino que todos lo conocían como el Frontón, deciden hacer un motín, se levantan, se apertrechan, y bueno, ese motín precisamente es develado con una violencia inusitada y bueno, mueren casi como 140 y tantas personas, ¿no? Entonces, bueno, eso fue brutal para todos nosotros en ese momento porque, claro, en efecto, ya desde el año 1980 Sendero Luminoso y posteriormente el MRTA habían estado realizando acciones y por eso es que las cárceles estaban llenas de sentenciados por terrorismo, ¿no? Pero esto que sucede y todavía en un gobierno que se tenía como una cierta esperanza, ¿no? Pues resulta brutal, fuertísimo, ¿no? Y claro, la información era una información confusa al principio, porque todo eso sucede en la isla, ¿no? Y llegar a la isla ya incluso era complicado para los mismos familiares, ¿no? Tenían que tomar unos botecitos, en fin. Entonces, tenemos a esta isla que está rodeada de la Marina, que está siendo golpeada por, digamos, la fuerza bélica de la Marina, y tenemos el grupo de personas adentro totalmente aislados y no se sabía exactamente qué era lo que estaba sucediendo. Y lo que sucedió fue una masacre, ¿no? Fue un genocidio. Y en ese momento todo era confuso, como vuelvo a repetir, porque incluso después de los hechos sucedidos, no se llevaron los cadáveres a la morgue incluso, ¿no? Hubo una situación extraña y de pronto se comenzaron a enterrar por un lado y por otro lado, porque lo que no se quería era que hubiera huellas sobre lo que había sucedido, ¿no? Y bueno, hubo dos responsables directos que son Héctor Alberto Lazo Galiani y Carlos Amador Trevejo, que eran capitán de fragata y capitán de corbeta en ese entonces, pero uno de los que estuvo ahí responsable fue Luis Gianpietri, ¿no? Y a él no se le ha incluido en el proceso, ¿no? ¿Quién es Luis Gianpietri? Luis Gianpietri fue el vicepresidente del Perú durante el segundo gobierno de Alan García. Bueno, eso obviamente implica una relación, por lo menos, digamos, no transparente de parte de Alan García y de parte de Luis Gianpietri. ¿Qué fue? Hablando de Alan García, ¿cuál fue su papel y alguna vez se ha tenido que responsabilizar por esto? Claro, o sea, bueno, se está siguiendo un proceso en estos momentos, está en investigación fiscal, han pasado 30 años, han habido muchas denuncias, han habido diversos procesos, los procesos han caído, los procesos se han archivado, los procesos han sido apelados, se han presentado recursos para cerrar los procesos, pero finalmente después de 30 años está en investigación fiscal en la Fiscalía
de la doctora Carmen Luz Ibáñez y esperamos que se abra un proceso en la Sala Penal Nacional, ¿no? Entonces, lo que sucedió en ese entonces y el rol de Alan García fue un rol fundamental, porque Alan García lo que dijo fue: aplasten ese motín como sea, porque tenía a todos los líderes de la Internacional Socialista en el Perú. Y en ese proceso, ¿el acusado es Alan García o son los dos capitanes? Son los dos capitanes que he mencionado, pero bueno, supongo que se les habrá incluido por lo menos como testigos. No estoy muy enterada, digamos, del detalle, ¿no? Pero definitivamente el rol de Alan García fue un rol sumamente importante. Incluso posteriormente el ministro del Interior de ese entonces, que era Agustín Mantilla, ¿no? O sea, el famoso mano derecha político-militar de Alan García, asume y cuenta y señala que García tenía, digamos, el mando directo, ¿no? Con quien estaba encargado de toda esta zona de la Marina, que era Luis Gianpietri, ¿no? En el 2000 hubo una sentencia de la Corte Interamericana sobre... Hubo exactamente una sentencia, pero la sentencia de la Corte Interamericana lo que dice simplemente es que el Estado tiene que investigar, ¿no? Y bueno, se plantean los antecedentes, se plantea, digamos, todo el proceso probatorio, y lo que se pide ahí es que el Estado investigue, ¿no? Y bueno, es motivo por el cual el Estado abrió nuevamente el caso, y el caso está en estos momentos, como digo, en investigación fiscal, ¿no? Es probable que pronto, eso es lo que me había comentado por lo menos la doctora Gloria Cano, porque hay 3 instituciones que están, digamos, llevando el caso de parte de las personas que fueron ultimadas ahí, ¿no? Son APRODE, el IDL, el Instituto de Defensa Legal, y COMISET, ¿no? Y estas instituciones, una de ellas, bueno, es APRODE, y Gloria Cano, que es la directora de APRODE, me comentó hace algún tiempo de que ese proceso ya debería de pasar a juicio oral, ¿no? La CBR también habla del mensaje de Frontón. Sí, claro, porque el caso del Frontón fue un caso paradigmático, ¿no? Fue un caso, además, que se volvió a repetir posteriormente, se volvió a repetir, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se vuelve a repetir? Porque en la época de Fujimori también se da un caso de amotinamiento y de develamiento también así terrible, ¿no? En el que mueren muchos presos también. Entonces, el caso del Frontón, que sucedió junto con otros, con Castro y otro establecimiento penitenciario donde habían sentenciados por terrorismo, es uno de los casos que golpeó mucho, porque, digamos, se tenía incluso hay información de que hubo muchos presos que se rindieron, y todos aquellos que se rindieron en un momento determinado fueron pasados por armas, ¿no? El caso del Frontón fue un caso paradigmático, fue un caso muy importante, fue un caso en el cual murieron más de 120 personas, motivo por el cual, obviamente, para la Comisión de la Verdad y Reconciliación tenía que ser un caso a investigar. Ahora, se investigó el caso del Frontón es parte, ¿no?, de la situación de la masacre de los penales de ese entonces, junto con Lurigancho, junto con Santa Bárbara, que era otro establecimiento penitenciario que quedaba también en el Callao, que era una casa en realidad, y donde estaban las sentenciadas por terrorismo. Y lo que sucede es que en ese entonces la CBR hace la investigación correspondiente, pero en sus, digamos, propuestas de llevar o no llevar estos casos al ámbito de lo penal, por supuesto que la CBR considera que debe de ir esta investigación al ámbito de lo penal, pero exime de responsabilidad penal a Alan García. Y esa es la diferencia de lo que sucedió en este caso a lo que sucedió en la CBR, o la apreciación de la CBR en relación con los casos de Barrios Altos y La Cantuta, en que consideró que Alberto Fujimori sí tenía responsabilidad penal, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido, digamos, una situación bastante polémica, porque lo que decían es, bueno, la CBR le limpió la cara a Alan García, ¿no?
Y lo que sucedió posteriormente es que ni Valentín Paniagua ni Alejandro Toledo hicieron o denunciaron, digamos, dentro de estos procesos la situación específica del caso del Frontón, ¿no? Por eso la Corte Interamericana tiene esta sentencia del año 2000 en la cual exige una investigación mucho más detenida, porque entre esos senderistas muertos en el Frontón también había personas que estaban inculpadas, o sea, personas que no tenían sentencia y no necesariamente podría decirse que eran personas responsables de actos terroristas, ¿no? Y bueno, lo que sucedió también después, como te comentaba, fue que hubo toda esa confusión en la que no se sabe exactamente dónde entierran a la gente, ¿no? Que se vuelve a repetir en la situación del caso con Fujimori, cuando también devela el motín de los penales, ¿no? Y bueno, para Sendero Luminoso, además, el 18 y 19 de junio es considerado el Día de la Heroicidad Nacional, ¿no? Porque es el famoso día en que las luminosas trincheras de combate resistieron o fueron inmoladas por la Marina, ¿no? Y la sentencia, el juicio que ahora se está, no es juicio, es investigación que se está haciendo en la fiscalía. Sí, es una investigación fiscal, pero puede derivarse a un juicio, ¿no? ¿Qué sería el mejor desenlace que esa investigación podría lograr? El mejor desenlace sería que pase a ser un juicio oral y que se incorpore también ahí a Alan García, a Luis Gianpietri y a todos los demás, ¿no? en la acusación fiscal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿no? No sé qué va a pasar. Ahora, va a ser un escándalo, ¿no? Porque aunque hayan pasado 30 años, fue un hecho que marcó mucho, ¿no? Marcó mucho. Y no solamente por el tema de impunidad, sino porque hoy en día hay un grupo de personas muy interesados en esa impunidad, y ese grupo de personas está en el Congreso de la República, ¿no? Que son, o sea, digamos, en esa situación, en la situación del Frontón, se hermanan el fujimorismo y el aprismo, ¿no? Para buscar impunidad. Y bueno, eso es muy problemático, ¿no? Hoy día, digamos, el fujimorismo y el aprismo tienen una especie de pacto tácito dentro del Congreso para tener mayoría absoluta, ¿no? Y bueno, es una situación que obviamente las personas que están, los congresistas apristas como Mauricio Mulder o Vázquez Quezquén o la misma Luciana León, van a buscar que no se dé un procedimiento, ¿no? O sea, pero claro, los poderes del Estado se supone que son autónomos y bueno, vamos a ver si el Poder Judicial, que bueno, tiene también bastantes situaciones turbias en estos momentos, o sea, el presidente interino del Poder Judicial en este momento, el que ha sido elegido, ayer no ha sido elegido, sino que ha sido nombrado, ¿no? Interinamente el día de ayer, pues tiene una sentencia por haber conversado con Vladimiro Montesinos y ahora es presidente del Poder Judicial. Un escándalo. Bueno, muchas gracias, Rocío. Saludos a todos de Infostele. Ya. Bisbal.